Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, hola. Hola, querida Lesa, querida comunidad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo te va en Hola, este Su. día? Muy bien en este día maravilloso donde tenemos un tema fantástico. Híjole, me encanta este tema. Era mi tema favorito cuando empecé a los 15 años a hablar de las cosas espirituales entre mis grupos de amigos y siempre era yo la rara del grupo porque hablaba de estas cosas y les explicaba yo todo esto y tenía yo a mi audiencia así y les explicaba a todos mis amigos adolescentes lo que significaba el karma y lo que era la reencarnación y lo que era venir al planeta Tierra, etcétera, etcétera. Así es. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y vos fíjate, qué interesante lo que planteás, ¿no? Porque a la vez, en mi caso, cuando también era joven, adolescente, tenía los viajes astrales. Me iba a acostar y en esos viajes astrales viajaba por lugares, volaba y veía, por ejemplo, desde arriba, ¿viste? Veía desde arriba inclusive esas cúpulas árabes y demás. Viajé, pero eso era algo que no lo podía controlar, ¿me comprendés? Y evidentemente estábamos en mi caso también, en una energía muy espiritual. Luego, al empezar, bueno, todo el tema de actividades laborales intensas, aquí en la ciudad de Buenos Aires se vive con un ritmo frenético y se vive desde siempre así. eh, Se me olvidó todo, hice esa experiencia nunca más, pero vos justamente planteas lo mismo, ¿no? Que muchos de los oyentes de nuestra querida comunidad seguramente van a recordar sus 13, 15, 16 años y sus experiencias Ujú. espirituales. Así Claro. que fíjate que hoy vamos entonces con este tema tan importante que lo hemos escuchado muchísimas veces, lo que es el karma. El otro día estuve hablando con una amiga y me decía, hasta no hace mucho yo no creía en el karma. Y ahora que estoy entrando en esto, en sintonía con tanta información, me voy dando cuenta que inclusive hasta si no creyera en el karma, como un dogma, sería totalmente ilógico pensar que en una vida tan corta podemos experimentar tanta, tantos cambios y además tener, además también, pensar que podemos evolucionar tanto en una vida tan cortita, ¿no? De 80, 90, 70 años. Entonces, como que no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica que seamos tan maravillosos para estar y desaparecer y nunca más. Así que me dice, también a través de eso me entró esto de empezar a entrar en la sintonía de lo que es el karma. Así que hoy vamos con este tema tan interesante Sí, y vamos un poquito a, como decís vos, ¿no? A tomar temas que ya se dieron en muchas oportunidades, pero esto es como un libro. El libro a lo mejor lo leemos hace 10 años atrás, luego lo volvemos a leer y vamos entendiendo cosas que no habíamos en su momento entendido, porque nosotros todos estamos en un proceso, ¿no? Continuo de transformación. Entonces, ahí está lo lindo. Hoy vamos a ver karma, ego. Si llegamos también al tema del ego, y obviamente está todo conectado, karma, ego, porque dicen que estamos en un periodo muy especial de la humanidad por el cual nosotros podemos sanar los karmas
y empezar como un reseteo total de cero, ¿no? Así que vamos también con eso que se dice a ver si podría llegar a ser así. Gracias infinitas a vos, Alesa querida, a nuestra hermosísima audiencia. Y como siempre decimos, es una mirada, una perspectiva desde el corazón y obviamente abiertos a que nuestros oyentes puedan comentar, puedan inclusive también exponer sus experiencias, porque este cambio lo hacemos entre todos. Adelante. Muchas gracias, Sus. Claro, vamos a explorar este magnífico, maravilloso tema. Y bueno, el término proviene del sánscrito karma, que significaba realmente acción o acto. Es un concepto central en las religiones como el hinduismo, el budismo, jainismo. Y originalmente en los textos védicos de la India, el karma se refería a los rituales y sacrificios que influían en el destino de alguien. Y claro, con el tiempo, pues el significado evolucionó y ahora lo relacionamos con causa y efecto. Y tenemos también que el término samsara, la rueda del samsara, que es lo que relacionamos con la reencarnación, lo que significa originalmente en sánscrito también es renacimiento. Y en el karma también influye el dharma, que lo que significa dharma es el deber. Y ahora, hoy en día, evolucionó este término, este concepto, y ahora lo vemos como súper ligado a dar y recibir y a las acciones, ¿no? A la acción de causa y efecto. O sea, evolucionó a, si te portas mal o haces una acción terrible, vas a tener que pagarlo en la siguiente vida, en la siguiente encarnación. O sea, estos términos están completamente relacionados con lo que significaba el que las almas vinieran al planeta Tierra. Entonces era de las primeras especulaciones cuando empezamos a entender cómo funcionaba el alma, era, pensábamos que las almas venían al planeta Tierra y tenían la oportunidad a través del libre albedrío de ejercer el bien o ejercer el mal. Y si tenían algo que hacían mal, que ejercían mal, que decidían por este libre albedrío ejercer ese mal, se atoraban en esta rueda del samsara y volvían a nacer y pagaban estas consecuencias, pero al mismo tiempo que estaban pagando las consecuencias, volvían a incidir en otros actos igualmente comprometedores y volvían a regresar a la siguiente vida ahora como la contraparte. Sabemos que una de las leyes naturales, precisamente del universo, es la ley de todo lo que uno elige como perspectiva para vivir en este mundo. Tiene su contraparte. Siempre vamos a vivir ambas partes. O sea, si tú eres una persona que decide dejar a su pareja, entonces en la siguiente encarnación te tocará vivir la perspectiva de aquella persona que deja a su pareja también, ¿no? O sea, va a ser como lo contrario, para vivir la experiencia completa. Y esto tiene muchísimo sentido. Esto lo entendimos apenas hace no sé, con el despertar, ¿verdad? Y con las canalizaciones. Tiene mucho sentido esto. Porque si tu alma, antes de venir al planeta Tierra, decide tener una vida determinada y elige una perspectiva, ¿por qué elige esta perspectiva? Pues porque quiere aprender de ella, pero no vas a aprender de ella si no vives absolutamente globalmente toda la experiencia. Por lo tanto, necesitas vivir las dos perspectivas principales de esa realidad. Entonces, si vas a ser un asesino, tendrás que ser una víctima en la siguiente y así, ¿no? Entonces, este es como el concepto de donde se desarrolló esta idea de la causa y el efecto, ¿no? O sea, lo que tú haces tiene un precio y lo vas a pagar en la siguiente. Pero si tú estás viviendo, y esto ya es como extra, ¿no? Ahora lo que vemos, si tú vives ahora como una muy buena persona, ¿y qué pasaría entonces en la siguiente vida? Se supone que se activaría ese dharma y empiezas a tener muy buena suerte y o sea, una vida mucho más fácil y fluida.
Ahora, en la actualidad, sabemos que esto lo podemos activar si nosotros estamos conscientes y tomamos las riendas por nuestras manos, es decir, tomamos control de nuestra vida y hacemos un trabajo conscientemente de corrección, ¿no? O sea, sin que alguien nos venga a decir, mira, tú hiciste esto y esto en una vida pasada. No, no importa. No importa las acciones que yo haya hecho, todo corresponde a una carga energética. Entonces, si yo empiezo a corregir esa carga energética, entonces empiezo a liberar el karma. Y sí, es posible liberar el karma y empezar a tener dharma al por mayor, ¿no? Bueno, en realidad no es que el dharma, el karma, el samsara son términos que venían en estos textos Vedas y que describían un poco cómo funcionaba eh, narrativamente el paso de las almas por la tierra. Pero lo que sabemos ahora, en ese entonces tardábamos una vida. Lo que sucede ahora es que es inmediato. Lo que tú haces ahora, generalmente tienes la oportunidad también de corregirlo ahora. Y esto es porque la energía ya cambió, la conciencia ya cambió. Y en un momento en el que las almas están conscientes de su origen y de las reglas del juego, de lo que significa estar en el planeta Tierra, en ese momento tú puedes cambiar toda esa realidad. Entonces, esa era como la primera visión global del repaso de lo que significa el karma, ¿no? Ahora, el karma convenientemente lo utilizaron los humanos para decir y controlar a otras personas, porque tú dices, si no haces lo que yo quiero es karma, o si no, o sea, a lo mejor la manipulación se infiltró allí y entonces puede decir, para que no sé, para que las cosas estén bien, tienes que cumplir con ciertas reglas y no es así, ¿no? Todos tenemos eh, este libre albedrío, más que a partir de la conciencia, el libre albedrío se reduce, porque mientras más consciente eres, menos vas a elegir un camino que te sea contraproducente o que te sea negativo. Entonces siempre vas a seguir un camino consciente. Entonces la conciencia en ese aspecto reduce esas posibilidades y entonces por ende también reduce las posibilidades de que tú tengas que venir y pagar otras cosas en una siguiente vida, porque la conciencia te abre justamente el punto de no linealidad, de no tiempo. El karma funciona en una teoría lineal, ¿estás de acuerdo? O sea, yo lo hago hoy algo, mañana se desvanece o mañana lo pago y sin embargo, sabemos que cuando uno accede a la conciencia y a otros estados alterados de conciencia, uno realmente disuelve el tiempo y el espacio y entonces ya no importa si esto fue en el pasado o fue en el futuro o fue cuándo, ¿no? O cuándo es. No importa, porque nosotros podemos acceder a esos registros energéticos y podemos extraer la luz de ese caos, podemos cambiar. De hecho, aprendimos a través de las canalizaciones y todo, a través de estos mensajes tan importantes, que nosotros podemos cambiar las frecuencias de estos recuerdos. También lo dijo Jung en algún momento, el psicoanalista, el psicólogo, que a través del trabajo de sombra uno podía cambiar la frecuencia de esas memorias y entonces ahora lo hacemos sin trabajar las memorias, lo hacemos deliberadamente yendo a la sensación y cambiando la frecuencia de esa sensación o de esa memoria, pero no necesariamente nos tenemos que eh, enganchar otra vez en vivir esa misma frecuencia. Por eso la hipnosis no funcionó tan bien, porque si bien recordabas cuál era el bloqueo y llegabas a ese punto, pero volvías a vivir una catarsis. O sea, se revivía la catarsis y revivir la catarsis es un refuerzo
de esa frecuencia en tu huella energética. Entonces, por eso muchos maestros espirituales, yo tenía una maestra espiritual en la India que me enseñó a meditar y a trabajar con los chakras y el sistema sutil y todo, y ella decía, no se acuerden de las vidas pasadas, no entren como en eso de qué hice mal, no importa. O sea, el ejercicio principal para ello es yo perdono, me perdono a mí misma, me perdono a mí mismo, aunque haya hecho lo que haya hecho, aunque no sepa lo que he hecho, y perdono a todos por igual, porque somos almas en evolución que venimos temporalmente a una experiencia en donde nadie va a tener culpa de nada. La culpa, de hecho, decía, no existe. La culpa no existe porque todos estamos en este aprendizaje y en este momento de integración de toda esta realidad, porque lo que estamos haciendo ahorita es integrar todas nuestras realidades paralelas, pasadas, ancestrales, etcétera. Entonces, si estamos integrando todo, no importa lo que hicimos, porque hubo muchas vidas que se repitieron y que repitieron patrones y que repitieron situaciones y experiencias que ahora estamos unificando. Entonces, cuando yo era adolescente y mis amigos me decían, ¿y qué? ¿No hay sobrepoblación en el cielo? Porque si la reencarnación existe, ¿cuántas almas no han muerto en toda la historia de la humanidad? ¿Y cuántas almas no estarán todas apiñadas ahí en el cielo, ¿no? O sea, entonces yo decía, no, claro, es que no es que sea una fábrica de almas, es que las almas son las mismas, se reciclan y se reciclan y se reciclan, ¿sabes? Bueno, es como un circuito en donde la misma alma puede integrar a otras almas o puede, como ahora lo sabemos, fractalizarse, ¿no? Y ser muchas pequeñas almas que vivan distintas perspectivas, incluso en distintos planetas o en distintos sistemas. Entonces es muy interesante ir conociendo cómo funciona el alma, pero esto fue limitado en todos los textos antiguos, ni en los textos védicos, ni en los textos egipcios explican bien cómo funciona el alma y cómo el alma se puede fractalizar o no. Lo más cercano que hay a esto es, por ejemplo, el principio de regeneración del dios Tod de Egipto, que mostraba cómo a partir de él venían 8 almas y siempre estas 8 almas venían era un dios femenino y era un dios masculino y una diosa femenina. Y siempre venían así las 8 parejas. Y esto habla pues de estos grupos de almas que cuando caen en el planeta Tierra se dividen en femenino y masculino siempre y además en todo este grupo que van a ser como las almas afines, que van a ser varias. Por eso mucha gente dice, no, no nada más existe un alma gemela, existen varias. Y uno dice, no, la pareja principal con la que baja es el alma gemela, pero las otras 7 parejas son las posibles almas afines, que pueden ser incluso tu madre, tu gente de tu familia, tu pareja sí puede ser, o pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pueden ser la gente que uno elige, ¿no? De como amistad. Y esto es lo Ujú. que forma los grupos de almas. Entonces, todas estas cosas no se profundizan mucho, no hay como mucha información al respecto así ancestral, ¿no? Como para darle este soporte académico, pero sí que ahora con todo este avance de nuestra sensibilidad y de nuestra percepción y de nuestros viajes astrales y todo, podemos darnos cuenta de cómo ha sido este funcionamiento y por eso algunas almas muy grandes a veces tienen una resonancia muy fuerte en distintas personas. Por ejemplo, yo he escuchado de varias personas que dicen haber sido Akenatón, el faraón. Entonces digo, ok, yo he escuchado ya de varias personas que dicen haber sido Akenatón. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién es verdaderamente
esa alma de Akenatón. Y en realidad es que resuena tan profundamente en esas personas porque es probable que sean un fractal de esa alma, porque en ese momento el alma bajó mucho más entera, pero para seguir creciendo y teniendo distintas perspectivas, se expande, ¿no? Y entonces es posible, o es posible que uno resuene tanto con un personaje histórico en esa vida y haya sido un seguidor asiduo de María Antonieta, porque es muy común, ¿no? Que digan, fui María Antonieta y me cortaron la cabeza, porque ha causado tal impresión que el alma resuena verdaderamente con esa experiencia, pero no necesariamente esa persona fue María Antonieta, simplemente tiene una gran resonancia porque a lo mejor vivió en esa época y a lo mejor pudo percibir esa impresión y era una devota seguidora de ella o no sabemos, ¿no? Entonces, son las distintas maneras en las que puede funcionar el alma y esta relación con la reencarnación. Ahora también es un tema ya muy común en el mundo espiritual que las semillas estelares vinieron a desatorar a las almas que estaban atoradas en esta rueda del karma, del samsara, de causa y efecto, porque no estaban conscientes. Y sí, en parte esta teoría viene gracias a Dolores Cannon, que en sus libros habla de tres oleadas de semillas estelares que vienen a la Tierra, etcétera, pero no nada más vienen con ese propósito. Las mismas semillas estelares llevan mucho tiempo en el planeta Tierra y no vinieron en estas únicas tres oleadas. Han estado aquí desde el principio de los tiempos y también se han enganchado en las reglas de causa y efecto y en las reglas del universo. ¿Por qué? Porque olvidaron el propósito, ¿no? De venir a este juego, porque también parte del propósito es que tú tengas la experiencia del juego completo y puedas sacar tus propias conclusiones y ascender y salir de tu propio caparazón. Y tenemos la capacidad de ello. Ahora, no todos son semillas estelares, obviamente, eso también lo mencionábamos ayer y antier y en otros podcasts. Y realmente esto está bien porque era parte del programa también el convivir con almas que se gestaran aquí en el planeta Tierra y que fueran almas muy puras que están recibiendo desde esa pureza, desde esa limpieza, están recibiendo toda la información directa de las 12 razas que nos están sosteniendo y nos están influyendo y que pusieron su información en el ADN. Y también era parte de ese propósito, ¿sabes? Como de cómo van a reaccionar almas que son nuevas relativamente, entre comillas, en un cuerpo de un diseño tecnológico maravilloso con el ADN de 12 razas estelares superiores, superiores entre comillas, no quiere decir que sean mejores, simplemente tienen un camino superior y un conocimiento superior, por eso se le llama superior, pero a falta de una mejor palabra, ¿no? Que tenga un mejor contexto, pero claro está que era ver cómo iba a reaccionar esa alma con ya esta hibridación en su sistema y en su huella energética. Entonces es maravilloso porque tenemos seres que tienen una tendencia a ser como hadas, como, no sé, como ángeles, como unas cosas maravillosas, aunque sean únicamente el alma gestada en la tierra. Entonces, realmente hay mucha gente que tiene razón cuando dice, yo no soy semilla estelar, pero me interesa la espiritualidad, me interesa todo esto. Claro que sí, es completamente posible porque estas personas obviamente están recibiendo la información de esas 12 familias. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta en el año que entra, en este futuro cercano, espero, según los guías espirituales, es que no es tan importante ser
arturiano y ser de Arturus y entonces dar clases de la energía en Arturus y no es importante esto, no va a ser importante porque lo que importa en este momento en el planeta Tierra es la integración de toda la información y la resonancia que uno tenga con todas estas familias y con todo lo que es el sistema del planeta Tierra, respetando e integrando la representación que son de este sistema solar en donde estamos. No sé si ya me extendí mucho, pero quería yo dejarte preguntar cosas y Está muy interesante, Alesa, muy interesante, muy profundo. Y hay quienes dicen, oh, pero está mal que nos hayan puesto ese velo de olvido cuando bajamos, porque nos olvidamos todos. Yo creo que eso, digamos, desde tu perspectiva, también tiene una reflexión que me gustaría escuchar, porque en realidad nosotros siempre vamos pensando, y obviamente todos, ¿no? Dentro de lo que es un formato de mente de tercera dimensión, que si bien empezamos a expandir la conciencia, pero es casi imposible que nosotros podamos tratar de comprender con nuestra mente lógica racional, ¿no? Proyectos que son elevadísimos, que además también vos explicaste que el proyecto, digamos, original, ¿no? De nuestra creación fue intervenido, fue hackeado, y ahí tuvimos infinidad de obstáculos, quizás muchísimos más de los que en realidad estaba pautado que tengamos dentro de esta vida de dualidades, donde tenemos que siempre ir aprendiendo. La fórmula para aprender es conocer la tristeza para saber lo que es la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras, que nos brindes tu reflexión con respecto a esto, ¿eh? Ese velo del cual habló Platón y demás, que se borra en nosotros y que a veces lo podemos notar que en niños pequeños tienen el reflejo del recuerdo de sus otras vidas. De hecho, a mí me pasó con la hija más grande. Nos mudamos de casa y el día que estábamos a las 8 de la noche con todas las bolsas llenas de todas las cosas para empezar a acomodar y todavía no teníamos luz, nos sentamos en la mesa y encendimos una vela y todos nos pusimos a comer alrededor de esa mesa, y la hija me dice, ¿dónde está mamá Pati? Y mamá, y la carreta. Y empezó a hacerme un relato, ¿me entendés? Que no duró solo ahí, comenzó ahí, pero evidentemente lo tenue de la vela, evidentemente le activó un recuerdo. Y esto continuó. Y me daba muchos datos, aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos analizando con mi esposo. Esto había ocurrido en Irlanda, porque inclusive hasta su forma de hablar al principio de pequeño no era del tono nuestro. Venía con una impronta, digamos, de otro idioma, evidentemente. Fueron cosas muy fuertes, muy intensas, pero bueno, nosotros ya estábamos en sintonía con esta información, y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta de un montón de cosas que venían en el alma de este hermoso bebé, eh, y no nos pasó solo a nosotros. Nosotros sabemos que esto puede llegar a pasar a niñitos de 4 años, 3, 5, que ya se expresan, ¿no? Entonces, eh, el tema es este, ¿no? Pensar si nosotros en nuestra condición terráquea de almas estaríamos preparados para que ese velo no hubiera sido ocultado, de todas las vidas que hemos tenido, ¿no? Tantas y a veces tan complejas. Así que quería escucharte porque nos interesa obviamente ver tu reflexión, que siempre está conectada con mucha información académica, pero también muy profunda, muy espiritual, muy
mucha información que ya vino contigo, ¿no? Así que evidentemente tu misión era esta, la de servir y la de aportarnos, que es como que nos ayudás a ir encendiendo nuestras luces. Así que te escucho. Gracias, Sus. Con respecto al velo, es importante entender el origen y el porqué de este velo como parte del sistema del planeta. En realidad, si nosotros viniéramos sin el velo, habría muchas, no nos estaríamos recordando todo, de dónde venimos, quiénes somos, vidas pasadas, no existiría como este sistema del karma porque todo lo veríamos transparentemente reflejado en el otro y sabríamos entonces el porqué de todas las relaciones que sostenemos o por qué incluso las relaciones tóxicas o las situaciones tóxicas no tendrían por qué causarnos ningún reto, sería muy aburrido, sería realmente algo que no funcionaría porque parte del diseño es que nosotros nos involucremos intensamente con cada experiencia, con cada perspectiva, para que podamos vivirla en esa globalidad de la que hablábamos al principio. Si yo sé que soy un alma eterna y entonces voy a ser víctima en esta vida de algo atroz, yo diría, bueno, no importa, porque voy a volver a nacer y voy a volver a, o sea, venga, no se lleva a cabo ese aprendizaje que se llevaría o que se lleva cuando uno no está consciente de todas las cosas. Evidentemente, fue también para que no hubiera unas diferencias tan marcadas entre las semillas estelares y la gente o las almas terrestres. O hay otras almas de otros lugares que, ¿no? Intraterrenos, etcétera, que no, o elementales, ¿sabes? De los elementales de la tierra, no de los elementales de los Elohim, que son el éter y el fuego y el agua, sino elementales de aquí de la tierra, que entonces no, digamos, al tener este velo, podemos acceder a un contacto con estos seres sin estos prejuicios y sin esta carga emocional que traemos desde otro lugar, porque cada alma trae una carga emocional de otro lugar. Y a veces se han dado situaciones karmáticas. ¿Por qué karmáticas lo decimos así? Porque son necesarias para que se dé un cierto aprendizaje y una cierta limpieza del alma. No se darían si uno, es decir, voy a poner un ejemplo más claro. Conoces a un chico y este chico o a una chica y esta chica tienes una gran atracción por ella y entonces así inicia esta relación con esta chica, pero si tú supieras que esta chica fue tu madre en una vida pasada y te abandonó y ahora por eso necesitas tanto de esta chica y por eso es la oportunidad para esta chica de resolver ese problema que ella dejó en otra vida, ¿no? O sea, ese abandono. Entonces esa persona ya no sentiría esa atracción porque diría, uy, fue mi mamá, esto está como medio... Y ha Claro, le ha pasado a ¿sí? gente, hay testimonios de gente que dicen, yo tenía una gran atracción por esta mujer y cuando me di cuenta que había sido yo su padre en una vida pasada, dije, no puedo con esto, ¿no? Entonces son las Claro, frecuencias, o sea, es necesario que nosotros claro, nos dejemos llevar por las frecuencias y no por memorias, porque las memorias tienen una carga muy grande que no nos permitirían avanzar y aprender y crecer el alma, porque el simple propósito del velo del olvido es para que tú puedas realmente vivir la perspectiva que elegiste vivir en esta tierra. Entonces es totalmente. increíble venir a esta tierra y decir, yo voy a ser artista y quiero sentir Claro. lo que es ser artista desde cero y empezar este camino y ganarme las becas y ganarme el reconocimiento y llegar al punto en el que tenga yo las exposiciones y pueda vivir de mi trabajo y me compren mis pinturas. Y si tú sabes que fuiste un artista ya en otra vida anterior, entonces dirías,
O sea, no entra el mismo esfuerzo, no entra el mismo compromiso que uno requiere para vivir la vida aquí. Claro que ahorita la gente está cansada, sí, lo entiendo, pero es parte del mecanismo, es parte del camino, es parte del sistema como fue diseñado. Ahora, el hackeo se dio, claro está, porque hay este velo del olvido, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista del universo o desde el punto de vista de la creación, ese hackeo fue perfecto y era parte de lo que necesitaba la humanidad en ese momento para sacudirse y moverse y es un Sí, reto. es un reto. Yo Entonces los pensaba, por ejemplo, retos los necesitamos. tal cual, yo pensaba, por ejemplo, en los vínculos, también puede ser un vínculo muy entrañable, suponte, con tu mamá, y cuando vos volvés y no la ves, y te tocó otra, obviamente, que quizás ni siquiera es esa alma, evidentemente puede llegar a haber hasta rechazos, ¿no? Porque vos decís, no, o sea, hay infinidad de cosas que obviamente no serían ayudarnos y no sería todo obstáculo. Lo que sí se nota, y como vos decís que lo importante es la frecuencia y la vibración, es que sí hay afinidades con determinadas almas, que sí hay por el otro lado falta de afinidad con determinadas almas, ni siquiera a lo mejor porque haya pasado algo puntual. O sea, si nosotros cada vez nos hacemos más perceptibles, sí vamos notando que evidentemente dentro nuestro quedó sellada la experiencia de esa alma, sin saber qué, pero sí sintiendo qué, ¿no? Entonces, a través del sentir, yo creo que como vos decís, como estamos en un proceso continuo, evolutivo y en este caso de una ascensión realmente extraordinaria en este momento planetario, donde verdaderamente tenemos que ir conectando con el sentir del corazón, que es el que realmente sabe. Es como cuando nos dejamos llevar por una intuición, que es esa vocecita pequeñita, que vos siempre haces el mismo recorrido para ir a trabajar y de repente un día esa vocecita te dice doblantes y vos sentís eso, pero decís, no, yo sigo derecho. Y quizás te encontrás justamente con un accidente, te encontrás con un robo, o te encontrás con algún hecho que verdaderamente después tomás conciencia que hubo algo tuyo, que fue ese corazón que vibra, ¿no? Que te dijo, metete una, ¿no? Y no, en más de una oportunidad nosotros, como es tan tenue y es esto la que comanda, y decir, no, ¿por qué voy a desviar, ¿no? Bueno, creo que justamente como vos decís, esto de correr ese velo, y que obviamente las fuerzas energéticas de seres que se desconectaron de la fuente porque tienen otro propósito en su existencia, obvio que tomaron todos los agujeritos o todas las puertitas que pudieron tomar para poder ver de qué manera nosotros seguíamos enroscados como el hámster, ¿sí? Otra vez sintiendo resentimiento con el que nos hizo mal y ya la próxima ya vas a ver, y en esa continuidad no solamente vamos perdiendo el tiempo para poder ascender, sino que obviamente también formamos parte del propósito que ellos tienen, ¿no? Que tienen sus propósitos, pero que no son los nuestros, obvio. Entonces, me parece muy interesante esta exposición porque es algo que más de una vez uno quizás lo pensó, quizás lo escuchó en otro, y volvemos, o sea, lo decimos dentro de la percepción de una 3D, de una mente que casi siempre quiere encontrar las fórmulas para ver de qué manera resolver las cosas, y, a lo mejor, y no a lo mejor, y hay muchísimas cosas que están más acá que acá, ¿no? Así A ver, que... estás hablando de la intuición. La intuición es otra herramienta sumamente importante Ujú. que nos dan como principio también para que nosotros podamos conectar y diferenciar entre lo que estamos percibiendo físicamente y lo que estamos percibiendo energéticamente.
Por eso la intuición no serviría si no hubiera velo. Si no hay velo, uno no necesita tener intuición porque ya sabes lo que te puede pasar o lo que o sea, es necesario tanto para vivir el presente como para poder sobrevivir el pasado. Es muy necesario el velo y la intuición es lo que te lleva a ir resolviendo todo el juego. Es increíble este juego, es fantástico. Y una cosa que yo quería decir muy, muy importante que también estaba yo escuchando ahorita que hablabas. Las semillas estelares también tienen karma, no porque sean semillas estelares, vienen libres de karma y libres de todo y son santos y son perfectos y no, para nada, para nada, para nada. Nadie viene sin haber experimentado otras vidas y sin haberse enredado en la experiencia completa de lo que era el planeta Tierra. Las semillas estelares, aunque tengan este gran poder intuitivo y se aboquen más a esta herramienta, no quiere decir que no estén también en un camino de evolución y que tengan distintos niveles de conciencia también. Entonces, esto es sumamente importante porque no por ser semilla estelar vas a tener una conciencia, un nivel de conciencia súper avanzado y súper evolucionado más que otras personas. O sea, realmente hay que tener cuidado con con todas estas personas que dicen, soy semilla estelar y soy esto y soy lo otro y soy sanadora y hago esto y hago lo otro, porque esas personas también tienen ego, porque es parte, o sea, nosotros venimos al planeta Tierra con todo el paquete de cosas. Claro que a nosotros nos parece súper emocionante, porque cuando venimos al planeta Tierra son las reglas del juego, son las cosas con las que vamos a trabajar y son los retos y son, ¿sabes? Los obstáculos o sea, un videojuego en donde tú solamente caminaras y vieras mariposas sería súper aburrido. Lo que necesitamos es estos retos, ¿no? De pronto tener que saltar estos grandes obstáculos o sobrevivir estos grandes otros obstáculos. Y claro está, aquí el problema es que no podemos dar game over cuando tú quieras y decir, ya no lo quiero intentar más, ya este juego ya me aburrió. Pues no, ¿verdad? Ahí ese es el único problema, pero claro está que seguimos en este camino tratando de solucionar esos obstáculos, esos retos, y por eso tenemos el velo y por eso tenemos el karma, porque es parte de el historial que tienes como jugador, ¿no? No vas a llegar, o sea, tiene uno que ir avanzando en estas etapas. Entonces, para los que diseñaron esta realidad, este planeta, ha sido muy emocionante y ha sido todo un gran juego. Y esto, ahorita sí, estamos pasando por un momento de mucha confusión, por eso estamos regresando a revisar estos temas como para tener más claridad de lo que se dice allá afuera, poder discernir, poder entender mejor la información cuando es verdadera y cuando no, cuando solo es una repetición. Entonces, todo esto nos está sirviendo para volver a el origen de las cosas. Entonces, si nosotros sabemos que que las almas pueden ir y encarnar en otros cuerpos y crecer e integrarse con otras almas y ser un alma más grande y ahora necesitar un cuerpo que sea mucho más ligero, que esté en una dimensión más elevada, que vibre más alto para que pueda sostener ese tamaño de alma en el cuerpo, etcétera. Nos damos cuenta que el cuerpo físico sí es muy importante y hay que cuidarlo y todo, pero no es lo principal. Es un contenedor que nos va a ayudar a vivir la perspectiva actual y que hay que cuidarlo porque nos enamoramos muchísimo de nuestra perspectiva actual. Por eso no queremos sabes, terminarla, ¿no? No es, o sea, estamos realmente enamorados de nuestra perspectiva actual, incluso cuando estamos sufriendo. Muchas veces dentro de ese sufrimiento decimos, ay, es que cómo sufro, y uno se enamora y se engancha tanto a esa realidad que sigue sosteniendo esa realidad por mucho tiempo.
y entonces dicen, ya estoy cansado de vivir esto, estoy cansada, quiero game over, me quiero bajar. Y dicen, no, en realidad no es así, es algo momentáneo, pero si estás sosteniendo el sufrimiento es porque sigues enamorado de tu perspectiva, ¿no? Y hay que cuidarla y hay que cuidar el cuerpo y claro que el propósito es llegar al punto en el que seamos la mejor versión de nosotros mismos en esta tierra, en esta perspectiva, aquí y ahora. Y no importa si llegamos a desencarnar y no hubo un rescate del cuerpo, porque el cuerpo, o sea, lo que va a quedar del cuerpo va a ser el K, es la impronta energética, es con lo que tú identificas esta vida, es la imagen tuya que se convierte en una huella energética con la que tú identificas esta vida. Entonces, cuando nosotros vemos como ejemplo un fantasma de una persona en particular, ese es el K de la persona, es la huella energética con la que se identificó en esta vida, pero el alma realmente de esa persona, el alma que evolucionó de esa experiencia, ya no está aquí. O sea, ese es el K, es parte del alma, porque sí tiene que tener parte de alma, pero es solamente esa huella energética. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se puede quedar atorado en la tierra, pero también es lo que sirve para el alma para poder regresar a esta vida, porque nosotros somos intergalácticos, viajeros, ya sabes, multidimensionales. Entonces, si yo quiero regresar a la vida en donde fui María Antonieta o donde fui Akenatón, lo que hago es que regreso a esa impronta energética, a ese K, y lo reconozco visualmente. Por eso el alma puede regresar a ese cuerpo, porque visualmente tienes una impronta de esa vida, ¿no? O sea, Alesa solo va a haber una Alesa en el mundo, en todas las vidas que hubo, en todas las realidades que hubo, y yo voy a poder, cuando mi alma ya no esté aquí, voy a poder regresar y tener contacto con esa realidad y poder ayudar desde otro lugar a que Alesa evolucione al punto en donde alcance esa mejor versión de ella en esa vida. Entonces nosotros podemos hacer eso, podemos invocar a nuestro yo superior o a nuestra alma para que regrese a esta impronta, porque el tiempo no existe. Entonces lo que existen son estos principios energéticos, estas improntas a las que uno puede regresar y volver a conectar, son frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué iba con todo Es esto? Pues que las semillas estelares muchas veces creen que tienen como una, que están libres de aprender más y no es así, ¿no? No, no es así. No todas las no es semillas así. estelares recuerdan sus vidas pasadas, algunos de nosotros sí. Yo los 13 años estaba recordando mis vidas anteriores y estaba estudiando lo que era la reencarnación. Y estaba muy interesada en esta parte, ¿no? En saber si de verdad funcionaba. Y entonces hacía yo estos autohipnosis o autoejercicios en donde podía ir y ver y entonces iba yo construyendo. No entendía muy bien algunas cosas, obviamente, porque no siempre entendemos muy bien lo que estamos viendo y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora ya accedí como a esa parte del rompecabezas, pero claro está que hoy en día y sobre todo mientras más pequeño eres, por eso los niños tienen esta facilidad de recordar, el velo no está tan fuerte, sino que mientras más nos involucramos con nuestra perspectiva actual y con la vida que elegimos, vamos olvidando y se va fortaleciendo ese velo. Por eso de niños tenemos esta facilidad, ¿no? Mientras más pequeños somos, podemos recordar más fácilmente y podemos caer en confusión porque no entendemos qué estamos haciendo en esta vida, en este momento. Y tengo yo un recuerdo, creo que fue el primer recuerdo que tuve de haber estado llorando en la cuna y decir, o sea, de sentirme completamente desorientada y decir, ¿dónde estoy? Y entonces yo lloraba y me acuerdo haber visto el rostro de mi madre y no reconocerla y decir, y entonces ella me decía, soy yo, soy tu mamá, estás en tu casa. Y yo decía, no,
no, en mi casa, ¿no? Entonces como que no había, o sea, ahora entiendo ese recuerdo y esa angustia que sentía porque era claro estaba yo entrando, estaba muy bebé entrando en una vida nueva y no me sentía Obvio. para nada bien en este cuerpecito y era como súper extraño, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta esto, nosotros entramos a este cuerpo humano y hay que crecerlo, hay que cuidarlo hasta que se pueda ir recibiendo más y más y más conciencia. Entonces, entrar en un cuerpo bebé que no tiene, que además depende del otro para que pueda sobrevivir, Sí, híjole, es es tremendo. un espacio del alma muy vulnerable, ¿no? Es un espacio muy incómodo el nacimiento de los humanos, ¿no? Del cuerpo, de estar en el Sí, cuerpo. muy difícil. Por eso está muy bueno toda esta exposición, porque bueno, estamos un poquito ampliando, ¿no? Esto de qué pasaría si justamente todos esos recuerdos nosotros los tendríamos presentes y que evidentemente no serían solamente recuerdos hermosos, sino recuerdos a veces muy intensos, muy dolorosos, ¿no? Cuando vos hablas de esta huella energética, ¿no? Esta huella energética que, como decís, cuando uno fallece, cuando desencarna, esa partecita, digamos que sí es una partecita de alma, pero que nos identifica con quienes fuimos en la tierra, eh, y el resto, digamos, de la energía de nuestra alma se desprende y se va de este plano. Vos decís, esa huella energética que en sí, digamos, es el producto de todas nuestras evoluciones, de todas nuestras venidas aquí y quizás en otros planetas también, seguramente, eh, es la que en realidad nos identifica como para poder después otra vez retornar. Pero esa huella energética o K no tiene por qué, digamos, quedar boyando en la Tierra, ¿no? O sea, puede también tener un proceso de disolución y también asciende. ¿Cómo es eso? Mira, el alma es la energía o el principio de conciencia que contiene la información de todas tus vidas en todos los planetas, en todos los sistemas estelares, en todas tus vidas y ciclos de vidas de encarnaciones en el planeta Tierra. Pero cuando tú vienes al planeta Tierra y tienes múltiples vidas, cada vida tiene un K. Cada vida tiene esa impronta energética. El K es la huella que pertenece a cada vida en particular. Y ese K, cuando tú mueres y desencarnas en esta vida, el alma o el fractal de alma que tienes dentro de ti sale, asciende, pero se lleva también ese K. O sea, se va, es como parte del espíritu. Es sí, es como el espíritu que corresponde a solamente la imagen y la frecuencia que sostuviste en esa vida. Entonces, claro, se puede modificar porque si tu frecuencia cambia, va cambiando también tu K, va cambiando esa impronta de esa vida. Pero si yo desencarno ahorita, ese K se va a quedar con esta imagen de cómo soy físicamente ahorita, pero también se va a quedar con la frecuencia y la impronta de todo lo que fue Alesa en esta vida. Y por supuesto que al desencarnar va a ascender junto con mi alma, es parte de esa misma información. Pero esa imagen va a ayudar a mi alma a regresar a este momento en particular, a esta frecuencia, porque contiene esa impronta en frecuencia, ¿sabes? Entonces, cuando tú conectas con esa imagen, pero de todas formas está ligada a esta vida sí o sí, porque es la que corresponde a esta vida. Entonces, digamos que es lo que une cuando el alma ya ha crecido y ha vivido demasiadas vidas y está en otros tantos lugares, es parte de ese registro akáshico, es la manera, es el vínculo para que tú puedas regresar a consultar ese registro. Ese es el K, es parte, es parte de la frecuencia de la energía y del alma
y del espíritu de ese momento, de esa vida Me en presente. encanta. Entonces tenemos muchos Ks, obviamente. Si tú fuiste María Antonieta, Sí, tienes el K de María Antonieta y es la manera en cómo tú puedes regresar a esa impronta, a esa... Si no fuiste María Antonieta, entonces no tienes ese K, entonces ahí te das cuenta, ahí puedes saber la diferencia entre si sí fuiste o no fuiste esa persona. Usualmente tenemos acceso a esas imágenes, a esa frecuencia, a ese K, y es la manera en que el alma reconoce que tú fuiste esa persona y puede regresar a esa vida. Por eso no existe el mm, tiempo, porque tú puedes volver y revivir esa frecuencia, esa vida. Porque lo que uno revive en catarsis al recordar las vidas pasadas o en sueños o así, es esa me frecuencia encanta. que refuerza tu impronta energética. Entonces, si tú Perfecto. revives esa decapitación cuando fuiste María Antonieta, se refuerza esa impronta energética. Entonces, Mm, no, lo que decía Jung es regresas a esa impronta energética y deliberadamente cambias esa frecuencia para que te deje de afectar en esta vida. Ahora, a lo mejor en esta vida yo no tengo ese recuerdo, ya no me afecta en lo absoluto, está ahí archivado en mis registros, en el alma, ya está elevado y no necesito ir y recordar esa vida porque ya no me afecta. Por eso cuando uno hace como estas consultas de registros akáshicos, que por cierto estoy sacando el taller de los registros akáshicos, de cómo conectar con ello y cómo llegar a ello, cuando haces esa consulta, no necesariamente, o sea, no necesariamente vas a ver todo lo que has vivido, sino lo que necesita tu alma saber para que te deje de afectar o te ayude a evolucionar o te desbloquee de lo que tienes en este momento. Por eso son mm. limitadas, ¿no? Estos accesos, porque no es necesario para un alma que está en un cuerpo humano, en una perspectiva humana ahorita, saberlo todo, lo que ha sido y lo que ha vivido, precisamente porque no queremos alimentar el ego ni alimentar el refuerzo de esa energía, de esa frecuencia. ¿No? Porque si tú Es vuelves muy a importante. vivirlo, vuelves a reforzar eso que has vivido. Entonces, por eso no es necesario ver lo negativo. Claro, claro, porque además, evidentemente, más allá de lo que pudimos haber sido, que obviamente, seguramente, ¿no? Experimentamos todo tipo de roles, más allá de los roles, justamente el propósito de esos roles era que nosotros pudiéramos ir aprendiendo para seguir evolucionando en conciencia, ¿no? Ascendiendo en conciencia. Entonces, la experiencia en sí realmente muchas veces yo veo que se toma como si fuera un estandarte de la representación de uno, cuando en realidad lo que fue, sí fue una experiencia, a veces muy positiva, otras no, pero que evidentemente nos sirvieron para estar en el lugar en que estamos hoy, porque todo está conectado con esa evolución de la conciencia, con esa ascensión conciencial donde esos fueron todos seguramente como representaciones teatrales, ¿no? Uno ve una representación teatral de un artista que hace de madre, en otro momento hace de una hija desconsiderada, otro momento hace de una persona que está muy bien económicamente, otra vez hace... Entonces, digo que sería como los roles que hemos transitado, Claro, pero que sea el rol que no nos representa tampoco, no, porque en realidad pero ni siquiera somos... tampoco te representa esta perspectiva actual. O sea, tú no eres nada más Susani, tú no eres nada más este cuerpo, tú no eres esta familia, no eres estos sentimientos, no eres estos pensamientos, eres todo lo demás. Entonces, el decir cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? Yo soy Alesa y soy artista, es una perspectiva, es solamente un pedazo de quién eres realmente. Entonces no podemos ir con ese Decir, estandarte tampoco. Por eso no nos conviene casarnos con ningún estandarte ni con ninguna máscara, por eso somos personas, porque esas son las máscaras que sostenemos.
La máscara Exacto. es la perspectiva de esta vida, nada más. Es una perspectiva limitada y por eso la gente dice, no, tienen que caer todas las máscaras para liberarse, porque entendemos que la personalidad y esto nos está limitando a entender quiénes somos realmente, ¿no? Totalmente. También, que eso lo habíamos hablado en otro podcast, cuando nosotros hablamos, cuando conversamos, cuando nos expresamos, también sentir y pensar las palabras que compartimos. ¿Por qué? Porque cuando a lo mejor nos presentamos y podemos decir, soy artista, soy periodista, no, en realidad soy un ser. Claro. Estoy Ujú. cumpliendo, o mejor dicho, estoy desarrollando mi labor, ¿no? La labor que uno realiza, pero no es eso, porque es verdad, nosotros somos muchísimos más que eso. Y cuando nos detenemos para poder tomar conciencia de eso y que nuestra expresión sea coherente en realidad con ese concepto, también vamos notando esas pequeñas alquimias y transformaciones que vamos ejercitando dentro nuestro, ¿no? En algún podcast, si querés en un futuro, podríamos hablar de este concepto tan interesante que es la alquimia, ¿no? Claro. Ujú. Esa alquimia de la época de Paracelso, ¿no? Que decía, la alquimia no es solamente transformar plomo en diamante que se puede, sino es la alquimia nuestra, ¿no? De transformar ese humano en un ser que vino a expandir toda su potencia, toda su luz, y que viene a cumplir labores realmente extraordinarias aquí. Así que sería un interesante tema, porque creo que estamos en un proceso de alquimización y, y por supuesto eso significa no solamente, como decís vos, conocimiento, sino también, bueno, ir tomando decisiones, ir inclusive haciendo cambios positivos, ¿no? En cómo hablamos, Claro, qué es creo lo que que escuchamos. para cerrar, porque ya nos queda un minuto nada más, pero sí, para ir cerrando, creo que tienes toda la razón en ese aspecto. Creo que lo que es importante es que nosotros trabajemos en lo más posible en ser la mejor versión de nosotros mismos antes que estar buscando nada más por gusto y porque son cuestiones paranormales, todo lo que rodea a la espiritualidad. Porque muchas personas quieren empezar a hacer esta alquimia, hacer magia, hacer cosas, cuando que en realidad tienen que primero perfeccionar esa conexión con el yo soy, tener el mejor cuerpo que quieran tener la mejor economía que quieran tener la mejor realidad que quieran tener. O sea, cuando logren todo esto en esta perspectiva, entonces sí, estaría muy bien que se vayan a buscar otras perspectivas, a ver qué pasó. Pero si tú tienes algún bloqueo, sí que funciona buscar ese bloqueo en estas otras perspectivas. Entonces, por eso he diseñado este taller que se los quiero recomendar, porque les voy a enseñar técnicas fáciles de cómo podemos entrar a nuestros propios registros akáshicos para resolver y optimizar esta evolución en la que estamos actualmente. Y bueno, todo esto, Me- mis redes vienen al final. Les mando millones de bendiciones. Estamos aquí muy puestas para el siguiente podcast con este gran tema de la alquimia. Y les mando millones, millones de bendiciones. Los amo con el alma. Gracias, gracias. Gracias, abrazos de corazón a corazón. Gracias, Alesa, gracias, comunidad. Besos. Gracias, Sus. Chao, chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de
Susan y Rosy. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.